Hay un libro en la mesa. Hay un libro en la mesa. Ada sebuah buku di meja. Hay muchos libros en la biblioteca. Hay muchos libros en la biblioteca. Ada banyak buku di perpustakaan. Hay 5 personas en la habitación. Hay 5 personas en la habitación. Ada 5 orang di ruangan. Hay un banco cerca de aquí. Hay un banco cerca de aquí. Apakah ada bank di dekat sini? Hay una casa en la colina. Hay una casa en la colina. Ada sebuah rumah di atas bukit. En la nevera hay leche y huevos. En la nevera hay leche y huevos. Di kulkas ada susu dan telur. Hay un pájaro en el árbol. Hay un pájaro en el árbol. Ada seekor burung di pohon. En la fiesta hay música y baile. En la fiesta hay música y baile. Di pesta ada musik dan tarian. Hay una estrella en el cielo. Hay una estrella en el cielo. Ada bintang di langit. Hay muchas personas en la plaza. Hay muchas personas en la plaza. Ada banyak orang di alun-alun. En el parque hay árboles y bancas. En el parque hay árboles y bancas. Di taman ada pohon dan bangku. Hay varios libros en la biblioteca. Hay varios libros en la biblioteca. Ada beberapa buku di perpustakaan. En la mesa hay frutas y verduras. En la mesa hay frutas y verduras. Di meja ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Hay muchos coches en la carretera. Hay muchos coches en la carretera. Ada banyak mobil di jalan. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Apakah ada orang di rumah? ¿Hay comida en la nevera? ¿Hay comida en la nevera? Apakah ada makanan di kulkas? ¿Hay un parque cerca de aquí? ¿Hay un parque cerca de aquí? Apakah ada taman di dekat sini? ¿Hay alguna tienda abierta a esta hora? ¿Hay alguna tienda abierta a esta hora? Apakah ada toko yang buka di jam ini? ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? Apakah ada pertanyaan tentang topik itu? ¿Hay muchas flores en la primavera?
Hay muchas flores en la primavera. Apakah ada banyak bunga di musim semi? Hay personas esperando afuera. Hay personas esperando afuera. Apakah ada orang-orang yang sedang menunggu di luar? ¿Hay algún problema con el coche? ¿Hay algún problema con el coche? Apakah ada masalah dengan mobil itu? ¿Hay algún restaurante abierto ahora? ¿Hay algún restaurante abierto ahora? Apakah ada restoran yang buka sekarang? ¿Hay alguna solución a este problema? ¿Hay alguna solución a este problema? Apakah ada solusi untuk masalah ini? Hay que estudiar para tener éxito. Hay que estudiar para tener éxito. Harus belajar untuk menjadi sukses. Hay quienes piensan que es imposible. Hay quienes piensan que es imposible. Ada yang berpikir hal itu mustahil. En la vida hay momentos difíciles. En la vida hay momentos difíciles. Di hidup ada saat-saat yang sulit. Hay mucho que aprender de esta experiencia. Hay mucho que aprender de esta experiencia. Ada banyak yang bisa dipelajari dari pengalaman ini. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo. Ada yang bilang waktu menyembuhkan segalanya. No hay agua en la casa. No hay agua en la casa. Tidak ada air di rumah. En este momento no hay tiempo para descansar. En este momento no hay tiempo para descansar. Di saat ini tidak ada waktu untuk beristirahat. No hay ninguna excusa para llegar tarde. No hay ninguna excusa para llegar tarde. Tidak ada alasan untuk datang terlambat. En la tienda no hay leche fresca. En la tienda no hay leche fresca. Di toko tidak ada susu segar. No hay luz en el edificio debido a un corte de energía. No hay luz en el edificio debido a un corte de energía. Tidak ada cahaya di gedung karena listrik padam.